Hay un chiste que dice que era un pollito que se había atascado en los rieles del tren. Y un amigo pollito lo encontró. Búscame una barra y tráemela pronto, pidió el pollo pues, que estaba atascado. Al rato vuelve el amigo con varios pollitos y estos empiezan a entonar. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabío! ¡Va! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Ra! 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 Voy a hablar desde una perspectiva muy personal, muy pastoral. Saben que muchas veces cuando los veo a ustedes que alaban el trabajo que nosotros realizamos con mi esposa, me siento un poquito como ese pollito atorado, un poquito decepcionado porque como que hay dos cosas que no han entendido y hoy vamos a hablar de esas dos cosas que no han entendido y cómo salir de ahí. Y una es la gracia de Dios y otra es el privilegio de servir a Dios. Y vamos a ver por qué. Pablo lo explica y creo que es algo que es importante. ¿Por qué creo que sucede eso? Creo que esto es clave. Porque a veces son más los halagos que se escuchan que los resultados que se ven. Entonces cuando a uno lo alaban mucho y no, es que usted lo que predica, es que usted mire que es un hombre de Dios, todo eso, esos halagos muy chéveres, pero no se ven los resultados. Y como que eso es lo que hace como decepcionante, ¿no? Muy chévere que le hagan barra al pollito, pero el pollito se siente atorado porque ese no es el tipo de barra que necesita. No necesita alabanzas, necesita algo fuerte, algo que lo ayude a salir como de su estancamiento. Y creo que de alguna manera a veces uno como ministro se siente así, pues estancado, y ustedes lo saben, hablo abiertamente en lo que estamos viviendo. Y entonces le preguntaba a Dios acerca de eso, y Dios me llevó a la segunda carta a los Corintios. Y vamos a estar todo el tiempo en esa carta a los Corintios. Así que titulé el tema, no haga barra, entre al juego. ¿Cómo dejar de ser simples espectadores y entrar al juego? Creo que eso es algo que es importante, porque los espectadores tienen la facilidad de ver muchas cosas, los espectadores tienen la facilidad de criticar, de juzgar también, los espectadores apoyan, de hecho los jugadores se sostienen con lo que los espectadores hacen, ¿no? Hablemos por ejemplo del fútbol, de cualquier otro tipo de deporte, pero cuando usted se mete allá, ya es otro cuento, ¿cierto? Usted ve allá a los jugadores y uno, pero mire cómo jugó de mal, pero haga los pelotazos que hace él, tenga la fuerza, la velocidad, la resistencia que tiene él. Así que el llamado de hoy es no haga barra, entre al juego. Voy a hablar de ustedes, los que estamos somos, los que somos estamos, decía un amigo. ¿Y por qué parece que me excluyo? Porque voy a hacer esa división. 2 Corintios 3:2, y vamos a leer ese texto inicial. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando yo escribo una carta, de hecho yo nunca me escribo una carta a mí mismo. ¿Por qué? Porque las cartas son para otros. Cuando yo trabajo como pastor, estoy trabajando para que otros vean mis cartas. ¿Quiénes son mis cartas? Pues cada uno de los que hacen parte de la congregación. Entonces como pastor nosotros tenemos nuestras cartas. Entonces hay una diferencia entre el que escribe la carta y la carta. La carta no es el mismo que escribe. No se puede escribir una carta a sí misma. Alguien la está escribiendo, alguien está trabajando para que esa carta pueda ser leída por muchos. Por eso entiendo aquí la diferencia. Pablo esperaba presentar al mundo esos creyentes o hijos en la fe con los que trabajó arduamente. Esperaba que fueran dignos de ser leídos o admirados por los hombres. Sin embargo, se encontró con un problema. ¿Cuál fue el problema? Y ese sería el problema central de toda la carta, de la segunda carta a los Corintios. 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Estaban recibiendo en vano la gracia de Dios. Pablo va a explicar qué consiste eso. Se lo resumo aquí. Básicamente ellos no estaban recibiendo la gracia de Dios correctamente, por lo que no se estaban apropiando de las verdades aprendidas por la boca de Pablo. Y esa incomprensión trajo algunas malas reacciones. Pablo les estaba enseñando acerca de la gracia, pero ellos no estaban viviendo la gracia. Él les estaba explicando la gracia, pero ellos tenían vidas desgraciadas. Y eso es grave. Cuando uno enseña acerca de las verdades de Dios y ve que la gente no las está viviendo.
¿Cuáles serían las malas reacciones? ¿A qué los estaba llevando no entender la gracia de Dios? Que ahorita vamos a entender qué significa esa gracia. ¿A qué los estaba llevando? 2 Corintios 1:11. Una de las primeras reacciones que ellos estaban teniendo al no entender la gracia era que no estaban colaborando con Pablo en las oraciones. Allí Pablo les está invitando a que se metan en el asunto, a que colaboren con la oración. O sea, que ¿qué era lo que no estaban haciendo? No estaban colaborando en la oración. Cuando la gente no entiende la gracia, piensa que los que tienen que orar son los pastores, porque no es que es su iglesia, esa no es mi iglesia, como no es mi casa, pues yo no barro porque no es mi casa. No estaban viendo la iglesia como parte de ellos, sino como el negocio de Pablo, como el trabajo de Pablo. Y entonces se estaban aislando de la iglesia y decían la iglesia del pastor fulano, no decían mi iglesia, mi congregación, no se estaban viendo involucrados. Entonces en lo primero que nos estaban involucrando era en la oración. Siguiente, 2 Corintios 1:14. No estaban viendo a Pablo como su corona o como su gloria. Él lo explica ahí de esa manera. Dice en parte. ¿Por qué dice en parte? Porque no lo estaban viendo totalmente como su corona. Entonces, ay no, yo tengo mucho que hablar de mi pastor es excelente persona, excelente, pero lo estaban hablando como persona, pero no lo estaban hablando de eso que tanto afecta a mi vida. ¿Qué tanto afecta a mi vida tener un ministro como ellos tenían ese tipo de ministro? ¿Qué ministro tenían? No era cualquier pintado en la pared, tenían un Pablo, pero no lo estaban viendo como su corona. Cuando yo tengo una corona, cuando yo tengo algo que es muy valioso, ¿qué hago yo con eso que es valioso? Lo cuido, lo protejo. Cuando tengo algo que es muy valioso, lo valoro, valga la redundancia. Ellos no estaban valorando el Pablo que tenían. Así que no estaban valorando la iglesia que tenían, no estaban valorando el ministro que tenían, no lo estaban viendo como su corona. Cuando uno piensa en la corona, es como eso que los haría brillar, ¿cierto? ¿Qué hace brillar a una reina en su reinado? La corona es la que le da como el punto máximo de gloria y de alguna manera es como si Pablo estuviera diciendo, mire, si ustedes quieren brillar más, entiendan quién soy yo para ustedes, entiendan por qué Dios me puso aquí para ustedes. Es lo que ahí se está expresando. Entonces, no estaban colaborando con Pablo en la oración, no veían a Pablo como su corona. Tercero, 2 Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra para ustedes no es sí y no. Quiere decir, nosotros no estamos hoy que sí y mañana que no. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando? Ellos estaban dudando de Pablo. Ellos creían que Pablo no sabía para dónde iba. Ellos creían que Pablo estaba vacilándolos. Y entonces como que sí voy, no voy. Por eso él después dice, no, qué pena, pero las promesas de Cristo son en sí y son en amén. Pero ellos estaban viendo a Pablo diciendo, no, ese como que sí y ese como que no. Él nos está tomando el pelo. Él un día dice que sí y después dice que no y entonces no. Así lo estaban viendo. Eso representa que ellos dudaban de la sinceridad de Pablo. Y es tenaz cuando usted ya no puede confiar en su pastor, cuando usted ya no puede confiar en su líder, cuando usted ya no puede confiar en su ministro, sino que duda de su ministro, dice, no, esa predicación fue para mí, eso fue para echarme ciertas piedras a mí, ya no lo vio como una palabra de Dios para mi vida, sino como la intención del ministro para darme duro. Ellos estaban viendo a Pablo y como estaban empezando a dudar de lo que Pablo hablaba, de lo que Pablo decía, a cuestionar todo lo que Pablo les enseñaba. Y eso ya es grave también. 2 Corintios 1:24. Aquí vemos otras actitudes u otras reacciones que estaba teniendo el pueblo. Pablo les dice, no que nosotros nos enseñoremos. ¿Qué significa? Que ellos estaban viendo a Pablo como que no lo estaban viendo como su pastor, como un ministro, como una corona, sino como el jefe. Lo estaban viendo como alguien que tiene que estarles dando órdenes, como alguien que tiene que estarles pidiendo aprobación o desaprobación, que como alguien que los está calificando. Y entonces Pablo dice, no, nosotros no, nuestro trabajo no es enseñorearnos, pero ellos ¿cómo se sentían? Como si los estuvieran obligando, como si los estuvieran imponiendo, como si los estuvieran impulsando, imponiendo para que hicieran las cosas. Se sentían de alguna manera injustamente presionados por Pablo. ¿Y ese era el objetivo de Pablo? No, ese no era el objetivo de Pablo, pero ellos ¿cómo estaban viendo a Pablo? Lo estaban viendo como alguien que nos está como presionando demasiado. Siguiente, 2 Corintios 2:5-8. Habían terminado por ofender a Pablo, porque es lo que dice que estaba sucediendo. Estaban empezando a ofender a Pablo. Lo empiezan a menospreciar, empiezan a hacerle el quite, ya no le contesto las llamadas, ya no digo amén a lo que predican, tengo actitudes incoherentes.
que Pablo las nota, Pablo las ve, y de alguna manera estaban ofendiéndolo a él. Y por último, entonces, una de las malas reacciones que ellos tuvieron también. 2 Corintios 2, del 10 al 11. Ellos se estaban dividiendo imperceptiblemente como iglesia. Empezaron a haber divisiones. De hecho, en la primera carta a los Corintios se ven esas divisiones porque los que criticaban a Pablo decían, no, nosotros somos de Apolo. Y los que criticaban a Apolo decían, no, nosotros somos de Pablo. Y entonces dividieron la iglesia, y como estaban ofendiendo a Pablo, entonces los que estaban ofendiendo a Pablo fueron perseguidos por los que no lo ofendían. Y entonces Pablo perdona a los ofensores, pero ellos, pues allá el pastor los perdonará, pero yo no. Se los aguantará, pero nosotros no. Y entonces estaban dividiéndose, y entonces Pablo les tiene que decir, oiga, tienen que perdonar como yo los he perdonado. Porque a veces nosotros vemos las personas que salen de la iglesia, vemos las personas que de pronto no comparten lo mismo que nosotros compartimos, y que ahora critican lo que nosotros hemos hecho, y tendemos a ¿qué? A criticar, ¿cierto? A juzgar de una manera indebida, incorrecta, y eso también afecta la iglesia, afecta nuestro crecimiento. Pablo se lamenta de todas estas cosas porque de cierta forma se vio obligado, póngale cuidado a lo que Pablo se vio obligado para poder ayudarlos, a sacar sus credenciales personales, para convencerlos de quién era él. O sea, él tuvo que volverles a decir, a ver, venga, les recuerdo quién soy yo para ustedes. 2 Corintios 3:1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? O sea, necesitamos que ustedes también nos recomienden a nosotros. ¡Qué tremendo! Miren lo que obligaron de alguna manera los corintios a Pablo. Este es cuando de alguna manera uno tiene que decir, oiga, espero que yo soy el pastor, no estamos aquí de amiguis, porque creo que se empieza a perder la perspectiva, porque vivimos de amiguis, pero nos olvidamos que el amiguis es el pastor, y Dios lo está llamando y lo está ungiendo y lo está dirigiendo, y no, pero es que no, porque es que como, mire que fulano está al miso, pero como lo veo como amiguis, pero no lo estoy viendo como el pastor, ahí se pierde algo. Pablo reconoce estar firme por la sola misericordia de Dios. En el 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo vosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Quiere decir, Pablo dice, de todas formas, si fuera por los corintios, yo hubiera desmayado. Pero como es que entiendo el llamado y ministerio como algo que Dios me dio por su misericordia, entonces no desmayo, ahí me mantengo. Sí, me veré desanimado, me quejaré, lloraré, gritaré, bueno, etcétera, pero que me mantengo ahí porque entiendo el llamado de Dios. Entonces ahí, de todas maneras van a tener ministro para rato. Y entonces les recuerda que él es nada más que un servidor que hace todo por amor a Cristo, dice en el 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Él dice, yo me mantengo firme por la misericordia de Dios, no por lo que ustedes piensen de mí. 1, 2, y además pues les recuerdo que yo soy un servidor para ustedes, que Dios me puso aquí para servirlos a ustedes, y eso es algo que tienen que entender, y creo que ahí empezamos a entender el concepto de gracia, porque no estamos aquí hablando de la gracia para salvación, que era la gracia que ellos no estaban entendiendo. Ellos no estaban entendiendo que su pastor es un regalo de Dios para sus vidas. De hecho, así se traduce el concepto de ministerio. Cuando hablamos de los ministerios, apóstol, profeta, maestro, etcétera, se dice que son el don de Dios a la iglesia. Se entienden como los dones del ministerio. Quiere decir, los regalos de Dios a la iglesia son los ministros. Los corintios habían perdido de vista que su pastor es un regalo de Dios para sus vidas, así que no estaban entendiendo la gracia, no estaban recibiendo la gracia, quiere decir, no estaban recibiendo lo que venía a sus vidas por medio de su pastor o de su ministro. Sin embargo, Pablo dice algo, no solo él es servidor, sino que ellos tenían que entender algo más, y es que también él es humano y es frágil. Entonces vamos a leerlo, 2 Corintios 4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Allá está Pablo hablando de su humanidad. Dice, miren, recuerden que yo también soy humano. Y todo lo que estoy viviendo, aunque parece que estoy viviendo desesperado, no estoy desamparado. Aunque parece que estoy viviendo totalmente en la inmunda, Dios está ahí conmigo. Aunque parece que estoy perseguido, de todas formas Dios cuida de mí. Ahí estoy, ahí me mantengo. Y Pablo también les dice, y yo mantengo mi fe intacta. O sea, una cosa es que esté vacilando de todo lo que está pasando, de todo lo que esté sucediendo, pero ¿cómo mantengo mi fe intacta? 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que nos hace mantenernos ni siquiera es nuestra experiencia. ¿Cuál era la experiencia de Pablo? Estaba viviendo atribulado, perseguido, pero él predicaba por fe. Señor, aquí tengo que hablar de la bendición de las multitudes, de la prosperidad, aunque no tenga nada ni al hacer. Porque conforme creí, hablé. Aunque soy frágil y me veo en persecuciones y me veo en situaciones, mi predicación sigue parándose, no en lo que yo vivo, no en mi experiencia personal, en lo que Dios dice. Y como yo creo lo que Dios dice, de eso predico, de lo que Dios dice, no de lo que yo vivo. Mire que él está sacando sus credenciales, él les está mostrando a ellos que no vean a su ministro por su vida. Usted puede tomar ejemplo de él, de su comportamiento, etcétera, pero no vean a su ministro por su vida, vean a su ministro por lo que él les está transmitiendo de Dios. Si los valientes de David ven a David por cómo está, pues no se le unen porque está perseguido y endeudado, y ellos perseguidos, endeudados, y se van a unirse a ese super líder perseguido, endeudado. Pues grave, como que eso no empata. Pero ¿por qué lo siguen? Porque ellos entienden que en él está el Espíritu de Dios, porque ellos entienden que en él hay algo de Dios para sus vidas, que él es un don que les fue otorgado al pueblo. Pablo entonces reafirma su entrega a ellos por una sola razón, porque Pablo permanece ahí, no solo porque entiende la misericordia de Dios, no solo porque a pesar de que está viviendo situaciones difíciles y él se sostiene, no solo porque él crea la palabra y predica la palabra por la fe, sino por una razón más. 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Por qué nos mantenemos? Por amor. ¿Por qué se mantienen muchos ministros, muchos siervos en su lugar? Precisamente porque aman las personas. Si no amáramos las personas, pues no estaríamos en esto. Nos dedicaríamos seguramente a otra cosa. Si yo amara mi economía, pues me dedico solo a trabajar. Pero como amo a las personas, pues sigo, Señor, aquí estoy todavía dando lo mejor de mí. ¿Qué hizo que los corintios dejaran de respetar a Pablo? ¿Por qué perdieron incluso el interés por servir a Dios? Porque esas dos cosas se estaban viendo al mismo tiempo. A medida que y respetaban a Pablo, o ya no lo veían como debían verlo, también perdieron la intención de, ¿y para qué apoyamos a este tipo? Entonces no hagamos nada. No invitemos gente a la iglesia, no hagamos nada, ¿sí me entiende? Sino perdieron el interés por el servicio a Dios. ¿Para qué oro por esa iglesia? ¿Para qué? Perdieron totalmente ese interés. ¿Saben por qué? Se enfocaron en la humanidad de su pastor. Vamos a leerlo, 2 Corintios 5:12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ellos empezaron a ver a Pablo basados en qué? Lo que aparentaba. Ustedes veían a Pablo y Pablo, no, mire que es que me persiguieron allí, mire que me hicieron allí, mire que estoy atribulado, que estoy angustiado, que estoy perseguido, que estoy... Y entonces dicen, no, pero ¿qué hombre de Dios va a hacer eso? Y entonces se basaban en qué? En las apariencias, y escúchenme, no en el corazón. Ellos no estaban viendo algo que debían aprender a ver, el corazón de su ministro, el corazón de su pastor. Entonces, como cuando los hijos no entienden la intención del papá, ¿cierto? Ellos no entienden la disciplina del papá, ellos dicen papá malo, ellos ven la apariencia, pero ellos no ven el corazón del papá, ¿cuál? La intención con la cual él está haciendo eso. Así que por eso ellos estaban perdiendo el respeto de su pastor, porque de alguna manera estaban mirando solo lo aparente, lo que se veía por fuera.
Si uno trabaja, a uno lo ven en su overol y en su no, pues ese es un ruso más, ¿cierto? Pero lo que me acuerdo cuando invité a don Sergio, le dije, don Sergio, allá me va a ver en otro overol diferente, en la iglesia. Bueno, sí, pero le hago la aclaración es por qué, porque es que seguramente lo ven acostumbrado a uno a verlo en el overol. Aquí ya lo van a ver a uno en otro ámbito. Entonces una cosa es que salgamos y riamos un rato, o veamos una película o juguemos o un partido, qué sé yo. Y otra cosa es cuando el hombre de Dios toma la responsabilidad de su trabajo y lleva en su corazón tantas cosas para hacer. Por eso es que a veces la gente no concibe al ministro vestido deportivo, y creo que por eso a veces los ministros también se abstienen de ir a reuniones de familia con la gente de la iglesia, etcétera, de cosas. ¿Por qué? Porque la gente tiende a confundir una cosa con la otra. Entonces, como el pastor estuvo aquí y se tomó un mazatico, entonces ya, amiguis, ¿sí? Se perdió el objetivo que se tiene. Empezaron a ver las apariencias y no el corazón. Empezaron a ver malas intenciones en Pablo. No, Pablo nos está obligando. Pablo quiere que nosotros le armemos su iglesia. Entonces se perdió todo el objetivo. Inclusive creo que ellos llegaron a pensar que lo que Pablo y sus colaboradores les proponían era locura. 2 Corintios 5:13, porque si estamos locos es para Dios, si somos cuerdos es para vosotros. Casi que le habían llegado a decir, Pablo, ¿sabe que usted está loco, hermano? Eso que usted nos está proponiendo, eso que usted nos está diciendo que hagamos, no, eso es una locura. Eso no tiene presentación. Y entonces Pablo debió recordarles que sus vidas pertenecían únicamente a Cristo. Él de nuevo les dice, perdónenme, es que usted no es mi oveja. El pastor es Cristo y usted es la oveja de Cristo, no es mi oveja. Aquí yo estoy como un don, pero usted debe servirle a Cristo, usted debe seguirle a Cristo, pero debe entender al ministro como un regalo de Cristo. 2 Corintios 5:16 al 17 dice, de manera que nosotros, mire lo que tuvo que hacer Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué les puso? Un límite. ¿Sabe qué? De hoy en adelante, si usted fue mi amigo, mi parche, mi jefe, mi empleado, mi lo que sea, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, lo ponen en esos términos, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, las cosas funcionan diferente. Teniendo presente ahora entonces que sus vidas pertenecen a Cristo, Pablo insta a no recibir en vano la gracia de Dios. Ya lo leímos, ¿cierto? En otras palabras, que no vieran la iglesia como un club de amigos, una empresa humana o como el negocio personal de Pablo. Y que por lo tanto no debían ver a Pablo como un mandamás o alguien a quien darían cuentas o un director ejecutivo de la iglesia. Pablo utiliza un término, colaborador. Pablo dice, yo solo soy un colaborador. El término colaborador del griego significa sinergia y se traduce como ayudar. Pablo es un ayudante, pero pónganle cuidado qué significa un ayudante según la Biblia, según lo que Pablo mismo describe aquí. 2 Corintios 4:6 al 10. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra, siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Qué tremenda descripción, ¿cierto? Uno mira a Pablo y dice, pero Pablo ¿qué era? Porque parece que no era nada y era de todo. No tenía nada y tenía de todo. Lo desconocía todo el mundo, pero lo conocía todo el mundo. ¿A qué se está refiriendo Pablo entonces como ayudador o como colaborador? La imagen que la Biblia usa es la siguiente. Aquí vamos a pasar un río y hay varias piedras, pero en una parte del tramo del camino falta una piedra. Pablo pisa la piedra y ahí viene otro detrás y dice, mire, pise aquí. Y pisa, y le dice, pise acá. Y pum, se fue al charco y entonces le dice, no, aquí no pise, pase por allí. Porque como tuve la experiencia, le ahorro a usted que se ahogue igual a mí. Le ahogo que se caiga igual que a mí.
Eso es lo que Pablo ha hecho. Todo lo que él tiene para ayudar es que va un poquito adelante y ha experimentado muchas cosas, y lo que va a hacer es evitarle a los demás que metan los piecitos en el mismo hueco. Eso es colaborador según la Biblia, eso es ayudador. Eso es lo que Pablo aquí les está diciendo. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo voy un pasito adelante y lo único que estoy haciendo es diciéndoles, mire, pilas, oiga, pila acá. Pero el resto usted está caminando es para Dios. El resto usted está viviendo es para Dios. Eso le dio a Pablo la virtud para algo. 2 Corintios 4:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Ustedes están siguiendo el olor de lo que uno conoce. Allá va el de la olla con la carne, ¿cierto? Y sale ese olor a carne. Ustedes simplemente están siguiendo el olor. ¿Por qué siguen el olor? Porque alguien tiene la experiencia, va adelante, va llevando el incienso. Entonces, el que va con el incienso adelante, sigan al del incienso. ¿Cómo lo siguen? Por el olor. Pablo conoce a Dios y lo que les está transmitiendo es lo que conoce de Dios. Eso es ayudador, transmitir lo que conozco de Dios, el olor de su conocimiento, llevar ese olor. Y entonces, como conoce a Cristo, entonces él simplemente les va no solo a transmitir ese conocimiento, sino pónganle cuidado a lo que les va a transmitir. 2 Corintios 1, 3-6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, y por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Oiga, al lado del enfermo, se enferma el otro. Para aprender lo que este que está enfermo un poquito antes ha aprendido. Pero como hay olor de conocimiento, yo puedo consolar al otro. Porque como hemos padecido, como hemos vivido, como hemos pasado, nosotros como ministros podemos consolarlos. Y entonces ahí vemos el don de Dios. ¿Qué sería entonces esa gracia de Dios? Esa gracia de Dios es que Dios mandó a alguien adelante para que experimente, para que los demás se ahorren todo el camino que puedan ahorrarse. Eso es ayudar. Y ese es el trabajo de nosotros como ministros, ir un paso adelante. Ese es todo el trabajo que hacemos realmente. Pero seguimos siendo humanos, vasos frágiles, dice Pablo, tesoros en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de ¿quién? ¿Quién es el que nos consuela? ¿Quién es el Dios de toda consolación? El pastor no es el pastor de toda consolación, pero Dios sí es el Dios de toda consolación. Y entonces, ¿qué ha hecho? Mete a los ministros adelante y como quien dice, vaya ande mijo y prevenga a los demás. Vaya ande mijo y evite que los demás se caigan en el mismo hueco. Vaya ande mijo, adelante. Ese es el objetivo de andar adelante. Por eso se considera un ministro como una punta del alza. Y si ellos vieran eso así, pero ellos no lo están viendo así. Ellos en un sentido están viendo a Pablo como su empleado, ellos están viendo a Pablo como el que tiene que, antes tienen que darle más, tienen que vivir para él o trabajar para él o hacer para él, y no lo están viendo como al contrario, alguien que está trabajando para evitarles a ellos todo un montón de cosas. ¿Qué esperó Pablo entonces de la iglesia en Corintio? 2 Corintios 6, 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. 3 cosas que Pablo espera de la iglesia, y creo que son 3 cosas que nosotros mismos como pastores podemos esperar de ustedes, porque aquí hay 3 propuestas que Pablo hace. La primera, el ministro de Dios debe ser visto como un instrumento ilimitado. Voy a traer esto hoy como ejemplo. Dice en el verso 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado.
La iglesia de Cristo no debe concebirse de ninguna manera como un entramado de personas que se mueven uniformes, sino más bien como un cuerpo humano que actúa libre e independiente para un fin espiritual y eterno. No es que tenemos que andar todos de la manito para el mismo lado. No, eso no es la iglesia. De hecho, el término ensanchar tiene varios significados y entre ellos, como raíz primaria de libertad. Es la raíz primaria de libertad, el término ensanchar. Y la imagen que se utiliza es la de una vasija tipo jarrón que se moldea y pasa a convertirse en un plato. A este proceso se le denomina expandir. Pónganle cuidado. Pablo les está diciendo ahí en el versículo 11, nuestro corazón se ha ensanchado. Si esto está sobre la rueda, esta vasija redonda, ¿cierto? Está aquí sobre la rueda. El alfarero está trabajando allí. Resulta que el término expandir es poner la mano y hacer presión. Y entonces cuando él pone la mano y hace presión, ¿en qué se convierte ese pocillo? Se convirtió en un plato. El término griego para expandir es plato. Así que Pablo cuando dice mi corazón se ha ensanchado es que Dios me ha puesto presión, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Y entonces ¿qué hizo con todo eso? Lo expandió. Y entonces Pablo ya no es una vasija llena, ahora es una vasija abierta para otros. Todos pueden ver ahí en ese plato. Es una carta abierta y leída. Todo el mundo puede ver ahí. Todo el mundo puede ver a Pablo y decir, mire, Pablo es así, Pablo es así, Pablo es así. ¿Por qué pueden describir a Pablo? Porque Pablo ha sido aplastado. Pasaba de ser una vasija que no deja ver lo que tiene adentro, a ser algo que permite ver todo. Pero no solo eso, ya no está encerrado como una vasija como este pocillo. Ya lo que está ahí adentro no está encerrado. ¿Cómo está? Abierto. Por eso se usa el término libertad, la raíz primaria de libertad. Así que cuando Pablo dice, mi corazón se ha ensanchado, es Dios me ha aplastado tanto el corazón que estoy abierto para ustedes. Que todo lo que hay en mí es suyo. Que todo lo que Dios me ha dado es de ustedes. Y ustedes tienen la libertad. No solo Pablo tiene la libertad. Porque cuando Pablo dice mi corazón se ha ensanchado, yo soy libre. ¿Libre de qué? ¿Quieren quitarme un pedazo? ¿Quieren jalarme? ¿Quieren quitar algo de lo que está ahí en ese plato? Quítenlo. Úsenlo. Por eso Pablo tiene la libertad de darse. Porque ha sido ensanchado, expandido. Porque Pablo le ha dicho, Señor, expándeme, ¿cierto? Y Dios dice, bueno, te voy a expandir. Te expandí. Por eso vemos al ministro como alguien ilimitado. ¿Qué límites tiene? ¿Qué límites tiene? El pocillo, el plato. Tiene menos límite, ¿cierto? Que el pocillo. El pocillo usted lo llena hasta el borde, pero el plato pone cosas debajo del plato, encima del plato, al lado del plato. Esa es la referencia que se usa aquí en el griego. No tiene límite. Ahora, si usted puede ver a su ministro como alguien ilimitado, como alguien en el que Dios ha puesto tantas cosas como usted necesite, empieza a percibir la vida diferente. Mire que ellos estaban viendo a Pablo y lo estaban ya menospreciando, de alguna manera no estaban viendo todo lo que tenían que ver. Pero cuando Pablo dice, ¿y sabe qué? No solo eso, Dios me estripó y ahora quieren, aquí está todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Mire lo que dice, cómo se ensanchó Pablo. Aquí ya vamos a 1 Corintios 9, 17 al 19. Póngale cuidado cómo hizo Pablo para expandirse, para ser libre. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Quiere decir, él se hizo moldeable. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. 3 cosas que hizo Pablo entonces para ensancharse. Primero, se hizo libre de las emociones negativas que suelen acompañar al ministerio cristiano. Mire que él dice que lo que él hace, ¿lo hace de qué? Buena voluntad. Él no está ahí obligado. Él no está ahí porque se siente presionado. Él lo está haciendo de buena voluntad, porque quiere. ¿Por qué quiere? Dice, la comisión me ha sido encomendada, porque Dios le dijo, te quiero como plato y no como pocillo. Y entonces ahí está Pablo libre. Segundo, dice, Pablo se hizo libre del pensamiento de asalariado, para no quedar como empleado de la iglesia. ¿Cierto? Se dice ahí, predicando gratuitamente el Evangelio, para no abusar de mi derecho. Era su derecho, pero él dice, no, yo como asalariado no. Yo creo que en esto
No solo el salario como economía, sino el salario como recompensa, gente. Si no tengo unas vacaciones, pues no me importa, ¿cierto? Es libre, no tiene ese tipo de ataduras. Y la tercera es, Pablo se hizo libre de apegos emocionales con la gente. Poseyó un amor libre. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por eso el ministro ama, pero ama de manera libre. Jesús pudo amar a Pedro libre, amar a Judas libre, porque tenía la capacidad de perdonar, porque tenía la capacidad de aceptar que Judas era así, que Pedro era así, que fulano era así, y entonces no tuvo ese tipo de apegos. Se ensanchó en su corazón, tan ensanchado que aunque era siervo de todos, era libre de todos, que aunque era esclavo de todos, era libre de todos, y dejaba libre a todos, porque dígame, en este plato usted qué amarra, nada. Las actitudes mencionadas permitieron a Pablo servir sin prejuicios de ningún tipo, perdonando más fácilmente que los demás, dar apoyo y recursos sin esperar nada a cambio, enseñar sin reserva, administrar sin cobrar. Pablo entendió que el reino de Cristo no es de este mundo, por lo tanto estuvo dispuesto a morir por su Señor, permaneciendo fiel a Dios y no a una institución humana. La segunda propuesta de Pablo es que la iglesia debe verse libre en su corazón. Versículo 12. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Cuál era el problema de los corintios? El problema no era Pablo. Pablo ya lo habían aplastado hasta que ya quedó ensanchadito. Suficiente. Ahí puede Dios poner lo que quiera y todo el mundo puede ver lo que hay en Pablo y todo el mundo puede agarrar lo que quiera de Pablo. Él tenía corazón para todos. Para el bueno, para el malo, para el fiel, para el infiel, para el rebelde, para el juicioso, para el obediente, para todos tenía corazón. Pero ellos estaban siendo ¿qué? Estrechos. Es como si yo pudiera poner muchas cosas en este plato, pero las pongo amontonadas y me queda un resto de espacio. Ellos estaban viendo como en Pablo, estrechos. Como que si este no crece, ¿cómo crecemos nosotros? Si este no visiona, nosotros ¿cómo visionamos? Si este no hace, nosotros ¿cómo hacemos? ¿Cómo estaban viviendo? Estrechos. ¿Pero eran estrechos en Pablo? No, eran estrechos su propio corazón. Y creo que tuvimos una conversación esta semana, ¿cierto, Tao? Ustedes no tienen por qué venir a decirnos, oiga, ¿puedo abrir un grupo? ¡Ábralo! Perdónenme, porque es que la iglesia no es una institución que tenga que tener todo un sistema. No. Perdónenme, pero si usted puede predicar el evangelio en la casa de alguien, ¿me tienen que pedir permiso a mí para predicar el evangelio de Cristo? ¿A mí me tienen que pedir permiso? No. Perdónenme, yo les he enseñado el evangelio, ustedes yo creo que no van a predicar amar secta, ni amar la iglesia aparte, ni de hecho a mí no me interesa tener iglesia. ¿Quieren predicar? Prediquen. ¿Quieren salir al parque a evangelizar? Vaya, prediquen, hagan al parque a evangelizar. No necesitamos estar estrechos, ay, a ver si el hermano sí me apoya o no me apoya, no, si Dios me dijo a mí hágalo, vaya, hágalo. Pero si estamos estrechos, ya que quiero llegar, es porque nosotros en nuestro propio corazón estamos estrechos. Yo el ministro puedo tomar lo que necesito. Allá él me enseñó a evangelizar, me enseñó a orar, me enseñó a discipular, me enseñó a predicar, me enseñó cómo ser sanidad interior, cómo liberar, cómo esto, pues. Pero si estoy estrecho, pues ese es mi propio corazón. ¿Ven la libertad que ustedes tienen en Cristo? Eso es gracia. Por eso no estaban recibiendo ellos la gracia. Ellos estaban desgraciando porque se estaban estrechando en su propio corazón. Las personas pegadas a un ministro o dependientes de él necesitan seriamente saberse libres para servir a Dios con los dones que han recibido. Su visión debe expandirse fuera de las cuatro paredes de la capilla de la reunión. Su trabajo no debe ser hecho por obligatoriedad o por imposición, sino de manera deliberada, voluntaria, proactiva. Me gusta la palabra proactivo. Que propongo, que voy adelante. Yo no tengo que esperar a que el pastor vaya adelante. Si yo quiero ir adelante, mire que a mí me gusta cuando Pablo dice, sin nosotros reináis. Y dice, y ojalá reinases. Caramba, yo como quisiera, mis queridos, como pastor, que ustedes reinaran sin nosotros. Eso es como el hijo que aprendió a vestirse solo. Eso es como el chino que aprendió a lavar la loza sin que yo le esté mandando. Eso es una belleza. Eso esperamos nosotros como ministros. Pero si ustedes no se entienden libres, porque uno no es libre cuando mamá me da permiso ir al baño, mamá, ¿qué me quiere mandar? ¿Qué hago ahora que no tengo nada que hacer? ¿Está libre? No, no está libre. ¿Cuándo está libre? Cuando anda, camina, crece, se expande. Ya de Pablo toman lo que necesiten, pero necesitan verse libres en su corazón.
Ahora, el servicio que prestan no debe ser condicionado por títulos, metas, incentivos. Mire, eso es lo que ha hecho que la iglesia se cierre. Uno no necesita decirle a usted es que usted es pastor para que pastoree. Uno no necesita que usted es líder para que sea líder. No necesitan el título, no necesitan nada de esa vaina. Son hijos de Dios, creyentes, libres, llenos del Espíritu Santo, tienen todo lo que necesitan. Ustedes no están trabajando para una organización, para la iglesia Esplendor de Gloria. Esplendor de Gloria es una visión, no es una iglesia. La iglesia es una sola, la iglesia. Esplendor de Gloria es una visión de trabajo, una promesa de Dios, pues le pusimos el nombre. Pero no es una institución. Y entonces como no es una institución, ustedes tienen que verse libres para funcionar fuera de una institución. ¿Sí? ¿Es claro ese punto? Su labor debe ser hecha con el poder del Espíritu Santo y la autoridad de Cristo, que Él les ha delegado. Su ministerio debe ser desinteresado. Aquí ya no es un asunto de quién es más grande, porque eso nos ha dañado, esa visión de pastor, copastor, líder secundario y terciario y cavernario. Esa vaina nos ha matado como iglesia. Porque entonces la gente está persiguiendo el primer puesto y el primer puesto, digamos que uno tuviera los 5 primeros puestos y de ahí para allá entonces la gente no es nadie. La gente no sirve para nada porque solo los que sirven son los que tienen los primeros, segundo, tercer, cuarto y quinto puesto. Esa no es la iglesia. Si estamos estrechos, somos nosotros los que nos hemos hecho estrechos. Porque estamos persiguiendo títulos, nombres, posiciones, lugares, reconocimientos. Pero es en vuestro propio corazón. La iglesia Esplendor de Gloria no la hace el pastor Simón. ¿Quién la hace? Todos hacemos la iglesia. Porque no estoy trabajando para la iglesia del pastor Simón. Porque vamos a armar la iglesia del pastor Simón. No, porque es que el pastor Simón no es la iglesia. Y en ese sentido, si somos estrechos es nuestro corazón. Ahora, traduciendo lo que Pablo dice, voy a leerlo así de esta manera. Si ustedes están estrechos es porque algo en su corazón los engaña y les hace creer que son incapaces. Ustedes se ven tan pequeños o tan grandes como quieren verse. El problema no es si su pastor es grande o pequeño. Ese es el problema de los corintios. ¿Cómo estaban viendo a Pablo? No, pues este man toda la vida perseguido, mire, azotado, tribulaciones, en angustias, con un pastor así como creció uno, dígame. En cambio uno dice, uy no, este que está próspero, carros, casas, ese sí es un pastor para seguir. ¿Cuándo voy a llegar yo a ser como mi pastor? Y entonces ¿qué pasó? Se estrechó. Se dedicó solo a llenarse y no a dar. Porque ¿cuál es la diferencia? Esto se llena, esto da. Porque esto tiene libre para dar. Y entonces somos muy buenos para llenarnos. Llenos. Y si yo pongo un pan acá se ve, si lo meto acá, no se ve nada. ¿Qué está viendo la gente? ¿Cartas abiertas y leídas? No. La gente dice, todos tapados, poco evangélicos, todos tapados, todos encerraditos, no se les ve nada de Dios. ¿Qué necesitan? Tercera propuesta, ensancharse. Versículo 13. Pues para corresponder del mismo modo, dice Pablo, como a hijos hablo, ¿como a qué? Como a hijos. Ensanchaos también vosotros. Oiga, si yo, Pablo, me dejé aplastar para que Dios me hiciera un plato, término griego de ensanchar, plato, para ensancharme, para expandirme, que quedó expandido, ¿cierto? Ensanchaos también vosotros. Porque ellos no estaban funcionando, tenían miedo de ser aplastados. Tenían miedo que Dios les pusiera la mano encima y, pero si me toca vivir lo mismo que al pastor, si me toca aguantar la misma hambre que el pastor, si me toca la perseguidora igual que el pastor, si me toca... ¿Qué pasó? Decían, no, yo aquí me mantengo cubiertico. Yo no quiero que nadie vea nada de mí, porque es que donde Dios empieza a aplastarme empieza a salir mi carne, empieza a salir todo lo malo mío, se empieza a ver también, porque no solo lo bueno, se empieza a notar todo lo que tengo ahí. Pero Pablo dice, no, ¿sabes qué? Para corresponder del mismo modo, ustedes me están a mí criticando lo que sea, bueno, entonces vivan lo mismo que yo he vivido, ensánchense. Pero no solo ensánchense en el sentido del proceso, sino en el sentido del resultado, sean libres. En el sentido del resultado, den, en el sentido del resultado, en la actitud, expándanse, visionen, ambicionen, persigan lo que Dios tiene para ustedes. Mire que Pablo no era amarrado, la Biblia dice que a Tito le dice, mire, a fulano y a fulano, despídanlos con solicitud. Tito no era un maestro, y tenía un par de maestros ahí, pero ¿sabe qué le dijo Pablo a Tito?
despídelos con solicitud. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen que superarse, porque ellos tienen que crecer, porque ellos se van a quedar ahí estancados en Creta con usted. Si ya hicieron lo que tenían que hacer, funcionen. Libertad, ensanchamiento. No había amarres de nadie con nadie. ¿Por qué Pablo y Bernabé se separaron? Porque no estaban amarrados. Cuando Pablo le dice a Bernabé, envíame a Marcos porque me es útil, porque si ya aprendió a andar y a esquivar huecos, igual que yo lo necesito para que me ayude aquí con ayudar a otros a esquivar huecos, a colaborar, ensanchados. De otra manera, Pablo está diciendo, ustedes pueden ser iguales a mí si lo quieren. Miren, no está diciendo, ustedes pueden tomar mi lugar, porque ese es el lío. No, ¿y cuándo me darán la oportunidad de predicar? Si usted está en la casa con su vecino, ¿qué está haciendo? O sea, eso no es predicación. Esa es nuestra estrechez. Estamos tan estrechos que pensamos que predicar es en el púlpito. Y entonces cuando estoy hablando con el vecino, cuando estoy orando por uno, ¿eso no es ministrar? Pues eso es ministrar. Somos libres para hacer lo que querramos hacer en Dios, en Cristo. Pablo les está diciendo, señores, anden, funcionen, háganle. Ustedes son libres, están ensanchados, bueno, háganle. Ahora, si son mis hijos, tienen las mismas posibilidades de hacer lo mismo que yo he hecho. Eso es lo que Pablo está diciendo en otras palabras también. Toda esa información que yo les he dado, no se las he cobrado, porque dice que queda hecho. Predicar gratuitamente, o sea, no se vayan a poner a cobrar. Si ya tienen esa información, compártanla. Libres, expándanse, que los demás puedan venir y hallar en ustedes esas palabras de ustedes, admiran, alaban al pastor que mire que nos enseñó, enséñenselos a otros, para que ustedes sean los admirados, para que ustedes sean los alabados. Eso es lo que está expresando en toda la carta a los Corintios. Todo lo que les he enseñado, lo que he hecho y lo que soy es su herencia. Aprovechenla o mueran como simples observadores. Usted decide, ¿usted quiere quedarse ahí como una vasija cerrada o quiere expandirse? Esa es su decisión. Pero si son estrechos, no es porque el ministro es estrecho. No es que si mi pastor no tiene la unción de multiplicación, por eso es que no multiplico yo. Si mi pastor no es próspero, por eso es que yo soy igual de pobre al pastor. Si mi pastor no es, entonces yo no soy. ¿Ve lo que Pablo está diciendo? No, si usted está estrecho porque quiere, porque uno es mi proceso, otro es el suyo. Porque hay diferentes vasijas, para que la excelencia del poder no sea mía, sino de Dios. Que estamos en todo atribulados, perseguidos. Tremendo eso, poder vernos tan ilimitados como somos. La palabra ensanchar viene del griego plato y su significado traduce como expandir, anchar, y la idea de abrirse, de no cerrarse, de no tener fin, al igual que un plato. Desde esa perspectiva, el plato no contiene como una vasija redonda, sino que soporta, carga, ayuda. El plato no contiene, el pocillo contiene, esto soporta, sostiene. ¿Y la iglesia qué es? ¿Un contenedor? No, es una columna. Sostiene, soporta. Pero nos hemos vuelto contenedores. Nos llenamos, pero no soportamos nada. Nos miraron mal, no nos hablaron, nos mandaron a predicar, nos dijeron que usted no sirve, nos dijeron que usted no canta, que usted sí canta, que no soportamos nada. Y entonces los demás que ven, porque nuestro corazón está cerrado, no dejamos ver lo que hay dentro. No manifestamos la presencia de Dios que está dentro de nosotros. Nos cerramos. ¿Cómo hace uno para pastorear a una persona tapada? No expone nada. ¿Cómo le ayuda a uno? Si es estrecha en su corazón, está viviendo luchas porque se encerró sola, con usted sola. Pero si se abriera, expandiría. Si se abriera, ¿cuántas cosas pudiera Dios hacer, mostrar? Ella tiene miedo de que se vea. Tiene miedo de ensancharse. Tiene allá guardado una cantidad de cosas, pero si Dios la ensanchara, todas esas cosas se manifestarían. ¿No le parece eso tremendo? Entonces, quien se ensancha tiene amplitud, tiene un gran campo de acción, la virtud de dejar ver lo que tiene dentro. Eso es lo que Pablo esperó de los Corintios. Le pregunto, ¿quiere usted ensancharse? ¿Quiere ser una carta abierta y leída por todos los hombres? 2 Corintios 3, 2 al 3. Y terminamos. Vamos a leerlo de nuevo. Nuestras cartas sois vosotros. Oiga, ¿qué es una carta? Una carta es un pedazo de árbol aplastado, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita
no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué bueno, creo yo, poder hablar, no solo que la gente alabe al pastor, alabío, alabado, bim, bom, bom, pastor, dejatore como pueda. No, qué bueno que el pastor pueda hablar bien de su iglesia. Que el pastor pueda decir, mire, mi congregación, mire, este hermano llegó aquí vuelto nada, mire, ese es el pastor de fulanos de tal, este es el hermano de tal, este es el encargado de, este hermano ha ganado allí, ha hecho allí, lo que Pablo está tratando ahí en toda esa carta a los corintios de lograr que esos hermanos por fin expandan cuanto puedan. La iglesia no es una vasija redonda para contener vasijas. No. ¿Qué pasa si aquí esto pongo un plato sobre otro plato? En cambio aquí pongo un pocillo dentro de otro pocillo. No caben, se vuelven estrechos. Pero si pongo un plato sobre otro plato, pudiera armar una gran torre, un gran edificio. Eso es la iglesia, un gran edificio. Tiene que ser construido de manera adecuada, pero tiene que partir de que nos ensanche.